Muy bien, mis hermanos, como ya sabemos, es parte de una serie de predicaciones donde iniciamos la semana pasada relacionando nuestra manera de pensar con la sexualidad. Qué importante que es hablar de sexualidad según la Biblia, porque la cultura se ha encargado de una doble moral. La moral de estar escondiendo hablar de la sexualidad y por otro lado exponiéndola de una manera distorsionada. Entonces, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2, donde no solamente encontramos el principio de todas las cosas, sino muy importante el propósito de esas cosas. Cuando Dios dice y ve la creación como muy buena, se refiere a que cumple según su voluntad. La pregunta, mis hermanos, es: en Génesis capítulo 2, donde habitualmente nosotros relacionamos sexualidad, el diseño de la sexualidad, en capítulo 2, generalmente cuando nosotros vemos versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí nosotros, porque lo estamos viendo desde la cultura nos dice que la sexualidad se limita solamente a este aspecto que es muy importante, como lo vamos a ver, ese aspecto físico, pero el diseño de Dios, mis hermanos, de la sexualidad empieza en versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Allí empieza el diseño realmente de la sexualidad. En versículo 24, vean ustedes cómo vuelve a complementarse ya estos dos panoramas que estamos viendo del diseño de la sexualidad bíblica. Acabamos de leer: por tanto, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y vean cómo se refuerza con el aspecto que estamos hablando. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? Una desnudez, por supuesto, que no se refiere a un aspecto físico, sino se refiere a un aspecto de continuo y permanente conocimiento el uno del otro. Entonces, la sexualidad, mis hermanos, poniéndolo dentro del marco bíblico, ya lo tenemos desde dos aspectos que son muy importantes, ¿verdad? Tenemos el aspecto de la intimidad emocional, ¿dónde empieza? A partir del 18. Y lo que vamos a estar hablando acá, mis hermanos, no solamente es para aplicarlo a nuestra vida, sino para nosotros crecer en tema de consejería en cuanto a la sexualidad. Recordemos que estamos llamados a aconsejarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, si hay un aspecto pues que aplicaría más en unas personas que en otras, pues por supuesto a todos nos sirve porque está dentro del marco de la consejería. Vemos entonces la sexualidad bíblica, intimidad emocional. ¿Cuándo se afectó esta desnudez? Es decir, el abrirse a la otra persona, el conectarse a la otra persona de manera emotiva. Evidentemente lo vemos en versículo 3 del capítulo 10. Veamos Génesis 3:10. La consecuencia del pecado que afectó la sexualidad en el aspecto emotivo lo vemos en versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y de hecho, esa es una de las grandes afectaciones, la conexión emocional mediada por el miedo. ¿Qué miedo es exponerme a la otra persona? ¿Qué miedo es abrirme a la otra persona? ¿Y en qué me escondo? Culturalmente, la cultura nos va a dar la solución, entre comillas. Nos vamos a esconder principalmente en el otro aspecto, y por cierto distorsionado, que es la parte carnal física solamente. Entonces, en el plano sexual físico, tenemos que también se rompió esa intimidad física específicamente, y lo vemos con una serie de distorsiones en la Escritura. Allí empieza, a lo largo de Génesis, a mostrarse la poligamia, a mostrarse la homosexualidad, la fornicación, violación, a mostrarse la prostitución, a mostrarse el incesto y la seducción inmoral. Seducción inmoral me refiero a aquel pasaje de Génesis 39 que vimos la semana pasada con José, ¿verdad? Que era inmoralmente seducido por la esposa de Potifar. Entonces, el mundo, mis hermanos, para entrar en el tema del desequilibrio ya sexual, va a promover
el entendimiento y la vivencia de la sexualidad. Es decir, cada vez que hablamos de sexualidad, otra vez, el mundo lo polariza hacia un aspecto. Es el aspecto que Juan va a señalar. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Entonces vemos cómo se polariza solamente este lado de la sexualidad desde el placer físico y desde la relación netamente carnal. Ahora, esto va a llevar evidentemente a un círculo vicioso. ¿Cuál círculo? Pues no construir relaciones afectivas, mis hermanos, va a cosificar a la otra parte. Generalmente es la mujer la que se cosifica. Siempre el punto de vista cultural, otra vez, va a promover el gran término de la sexualidad desde una distorsión de la visión de la otra persona. No se necesita conexión emocional para tener una relación sexual. ¿A qué se nos parece esto? Al inmenso mundo de la pornografía. ¿Y qué pasa con la pornografía? Generalmente la mujer es una cosa, por eso digo se cosifica, de placer y de satisfacción, ¿verdad? Y entonces vean el círculo vicioso. Cuando una persona entra a la pornografía, generalmente entra porque tiene un problema con sus relaciones íntimas. Y entonces busca solucionar su baja autoestima por medio de este recurso que el mundo le da. Pero es un círculo, les digo, que más bien lo mete en una trampa, en una espiral descendente, porque no va a satisfacer el equilibrio bíblico que el Señor nos da. Solamente es satisfacer la parte sexual, física, y no complementa con lo primero que estamos hablando. Y esto es muy preocupante en una cultura, mis hermanos, que promueve el aislamiento y el individualismo. Entonces, primero nos aísla, primero cada uno en sus teléfonos, cada uno en su vida por aparte, empieza esa necesidad de conexión emocional. Viene la cultura y dice, tranquilos, yo les voy a dar la solución, aquí tenemos estas películas, tenemos estos videos, así usted se va a satisfacer emocionalmente. Vean la trampa. La persona cae en esta trampa y más vacío se va a encontrar cada día. Esa es la trampa cultural de la sexualidad. Un desequilibrio de la sexualidad, mis hermanos, también se evidencia cuando basta con conocer a una pareja para que luego sea normal, según la cultura, entrar en una actividad sexual física. Es decir, se empieza a decir, como ya tengo una breve conexión emocional con la persona, entonces ya es normal que me involucre físicamente con esa persona. Ese es el otro aspecto de la cultura. ¿Y qué se confunde? Que es muy peligroso. Espero que se capte muy bien. Se confunde la intimidad con la intensidad emocional. Una cosa es tener una intensidad emocional hacia una persona que recién se conoce y desde esa intensidad emocional se cree que se da el derecho para una relación sexual física. Pero vean ustedes, intensidad emocional no es lo mismo que intimidad emocional. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y saben qué es lo que sucede? El problema es que desde la intensidad emocional, cuando una pareja no casada, desde cualquier perspectiva, empieza a tener relaciones sexuales, confundiendo intensidad con intimidad, entonces no permite esas banderas rojas que son necesarias ver en el sentido relacional con la otra persona. Y luego se encontrará la persona en medio de un círculo de violencia y de maltrato, por ejemplo, que es muy habitual en nuestro ministerio, precisamente porque el enamoramiento con la persona en el noviazgo, que le llevó a una actividad sexual física, le compromete el ver bien. Por eso esto es muy importante, mis hermanos. Como les digo, sea una vivencia de cada uno de nosotros o aconsejar a otra persona. Cuídense. Por eso es que es una locura realmente pensar en esto del amor a primera vista. Pero ¿cómo se le ocurre a la cultura promover esto?
Puede estarse refiriendo entonces a una intensidad emocional a primera entrada, está bien, pero qué peligroso es esto. Se tiene que tener una conexión emocional con la persona para, en el tiempo de Dios, complementarse con una actividad física sexual. Para reflexionar, si la pareja, no en el matrimonio, presiona por una relación sexual para una prueba de amor, hagámonos esas preguntas. ¿No es más bien esto una prueba de una sexualidad desequilibrada en la persona que está pidiendo esa bendita prueba de amor? Otra reflexión. ¿Cómo esperar luego una vivencia afectiva con esta persona? Si desde el noviazgo, evidentemente está tratando de resolver su carencia emotiva por medio de un contacto físico sexual. Entonces la pregunta es, ya en el matrimonio, ¿cómo será posible esperar la madurez en una relación afectiva emocional? Muy poco probable, mis hermanos. El punto es esto. Existe un panorama un poco especial en los deseos sexuales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que son absolutamente normales y necesarios, porque se da el mandato de la procreación, pero esperar el tiempo de Dios para complementar este diseño de la sexualidad en cada uno de nosotros. Evidentemente, el joven o una persona que no ha llegado al matrimonio tiene que enriquecer su sexualidad, claro que sí, pero no hacerlo desde el lado físico, sino enriqueciendo sus relaciones afectivas antes de llegar a la vivencia de la relación sexual física. Es importante que los jóvenes, mientras desarrollan su sexualidad, aprendan a enriquecer, compartir, nutrir sus relaciones interpersonales y sociales. Es elemental, porque, otra vez, si el joven lo que busca es aislarse con su pareja, vivir solamente entre tú y tú, entre tú y yo, ¿qué es lo que sucede? Si no enriquece sus conexiones sociales, evidentemente va a estar enriqueciendo más bien sus deseos sexuales físicos. Y esto, mis hermanos, realmente es un problema. Es un problema no porque el sexo es un problema. Es un problema porque no cumple la sexualidad el propósito por el cual Dios ha diseñado la sexualidad. Dentro de un marco de responsabilidad, dentro de un marco de madurez emocional, madurez física también. Dentro de ese marco es el Señor que nos llama a vivir plenamente la sexualidad, como lo vamos a ver ahora. Entonces, por eso es que Pablo va a decir a los jóvenes, porque le está hablando a Timoteo, trata a los jóvenes como hermanos. Vean el enriquecimiento que vemos acá de las relaciones afectivas. A las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Este es el ejercicio, hermanos, esta es la vivencia de la sexualidad plena, enriquecer la sexualidad desde este concepto antes del matrimonio. Si desde esta etapa la joven generalmente se ve como una cosa de satisfacción personal, es decir, si el joven no se está masturbando, entonces en ese tiempo busca una sensación netamente física con la novia, evidentemente va en contra del diseño de Dios, que no es que Dios se coloca de una manera irónica para hacernos la vida sexual imposible, para decir, voy a poner unos deseos sexuales en la persona y a la vez les voy a escribir que no hagan nada con su sexualidad. Es que si Dios escribe esto es para nuestra propia protección, nuestro propio crecimiento y desarrollo de nuestra sexualidad. Es más bien para vivirla plácidamente. Y la sexualidad, mis hermanos, necesita ir madurándose en cada uno de nosotros. Generalmente se llega al matrimonio con una inmadurez de ambos estados de la sexualidad. Generalmente. Y por eso es que empiezan luego los problemas de falla de conexión emocional. Dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mis hermanos, quiero recordar que el énfasis de este versículo no es resistir al diablo. El énfasis es someterse a Dios.
Y la consecuencia de someterse al diseño, al propósito, a ese plan amoroso de Dios, la consecuencia de encender la luz es que la oscuridad se disipa. Entonces someternos a Dios, viéndolo desde el punto de vista del tema de la sexualidad, es entregarnos confiadamente que su sexualidad y la mía va a estar plenamente vivenciada desde el sometimiento al plan de Dios, no cultural, sino al diseño perfecto, protector y con propósito de Dios. ¿Cuál ha sido el primer problema que hemos visto? El énfasis hacia la parte netamente física, sexual, que la cultura lo promueve, ¿verdad? También es común que el otro énfasis desde un matrimonio cristiano corre el peligro de también vivir la idea, como pasaba en Corinto, de que como somos cristianos o como necesitamos crecer espiritualmente, ya la sexualidad en el matrimonio debemos irla minimizando en cuanto a frecuencia, por ejemplo. Ya es algo que nos puede estorbar a nuestra vida en el espíritu. Con esto hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque es el otro extremo, porque el propósito de Dios es que vivamos plenamente la sexualidad y que no confundamos que voy a ser muy espiritual porque ya he disminuido evidentemente la frecuencia de las relaciones sexuales, el tenerle ese miedo al placer de la sexualidad dentro del matrimonio. Y quiero hablarlo de la manera más directa porque aprovechar el tiempo que estamos hablando de sexualidad, que es muy importante. Vamos por favor a Primera de Corintios, porque esto justamente era una comunidad con muchísimos problemas en muchos aspectos, ¿verdad? Y vamos al capítulo 7, por favor. Corintios en general hay que leerlo con un temor reverente, como todos los libros, pero con mucho cuidado también hermenéutico. Porque tenemos que entender el contexto, tenemos que entender que Pablo lo que está haciendo es, en la mayoría del libro, respondiendo a unas preguntas que nosotros no vemos. Entonces, cuando Pablo habla y responde dentro del contexto de la pregunta y de la situación que estaban viviendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con este libro. A mí me encanta, maravilloso. Así que el contexto era una comunidad que buscaba ser muy espiritual. ¿Y qué pasa? Pues en algún momento le preguntan a Pablo, mire, ¿es necesario entonces estar casado? ¿Es necesario, si estoy casado, dejar de tener relaciones sexuales porque esta carne, como eran muy platónicos, es decir, separaban la parte material, el disfrute de lo material, un poco como el ascetismo de ahora, ¿no? Que para yo ser espiritual tengo que estar castigando la carne, por ejemplo, ¿verdad? Más que todo se empezó a desarrollar en el siglo III. Entonces, vean ustedes 1 Corintios 7, versículo 3, lo que Pablo va a responder. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Fascinante esto porque se está dirigiendo a las dos partes. Mis hermanos, seamos claros. En una pareja cristiana, la persona que tenga más deseos sexuales no es la persona más carnal. No es la persona que tiene que orar más. No es la persona que tiene que procurar su espiritualidad porque se está desviando. Porque le está pidiendo a la esposa o al esposo. Vea que Pablo se está refiriendo a ambas partes. No significa eso, mis hermanos. En un matrimonio está abierta el disfrute de la relación sexual como complemento de una conexión emocional. Ahora, tampoco culturalmente hablando, significa que la mujer, por ejemplo, si es el cónyuge que tiene más deseo sexual que su esposo, ¿es posible? Claro, es posible. Es que la cultura nos mete que es el hombre nada más el que tiene que tener el deseo sexual. Y piensa que la mujer no es una mujer sexuada. Pero ¿qué pasa con la cultura? Si es la esposa la que pide frecuencia sexual, ¿cómo se va a ver culturalmente? Como una promiscua, por ejemplo. Pero el hombre no, porque es hombre. Porque es normal en el hombre. Vean toda esta distorsión de la sexualidad y que evita el pleno disfrute, ese es el punto, de la sexualidad en el matrimonio. Versículo 4. La mujer
no tiene potestad sobre su propio cuerpo, y vean el equilibrio, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto del cuerpo vamos a ahondarlo más en una próxima prédica cuando se relacione el cuerpo con la sexualidad. Por el momento lo que me interesa es ese aspecto del disfrute emocional, que de hecho hay una conexión, como la Biblia habla de un balance, mis hermanos, miren, en el matrimonio hay una interrelación entre la actividad sexual y la intimidad emocional. Evidentemente, mis hermanos, los que estamos casados, cuando hay un problema de intimidad emocional, de conexión emocional, dentro de muchas cosas que afecta, también es la relación sexual física. Ahora, cuando solamente se percibe que lo que se busca es una relación física, también se afecta el crecimiento y desarrollo de la conexión emocional. Pero el hecho de que es que nosotros nos conectamos muy emocionalmente no justifica, ese es el punto, el hecho de que y ya no necesitamos nosotros la frecuencia de las relaciones sexuales. Si, por ejemplo, un esposo, por poner el caso de un género, está constantemente luchando con sus deseos sexuales en el matrimonio, cuando sale a la sociedad, tiene que reflexionar muy seriamente con respecto a ese desequilibrio que posiblemente tenga en su matrimonio. No es posible que digan, bueno, yo lo que hago son puros devocionales con mi esposa y cuando salga a la sociedad me estoy quemando. ¿Qué es lo que dice Pablo? Para que no se queme. Entonces, vean ustedes que entender bien el diseño y el equilibrio, el propósito, la protección de Dios, no es ni desde un lado ni desde el otro lado. Es buscar en el matrimonio el balance que está perfectamente revelado y advertido en la Escritura. Terminemos con esta reflexión. La madurez sexual, mis hermanos, no es cuando la conexión emocional o espiritual sustituye el contacto físico en el matrimonio, ¿verdad? Sino cuando ambas condiciones están presentes en la relación matrimonial de forma satisfactoria. Evidentemente, en estos segundos que termina, evidentemente hay condiciones del ciclo vital de la persona, condiciones naturales, donde la frecuencia tiene que irse minimizando de forma natural, pero eso es otro aspecto, de forma natural. Y se va enriqueciendo, como antes, la conexión emocional, esa madurez emocional. Eso es maravilloso, ¿verdad? O a veces por una condición de enfermedad, estamos de acuerdo, pero son condiciones que se entienden muy bien. No estamos hablando en un matrimonio saludable. Estamos hablando del problema cuando un matrimonio saludable pretende y entra al cristianismo y piensa entonces que somos muy espirituales, termino y repito, y por ser tan espiritual, entonces ya, mira, naturalmente, vieras que ya no tenemos necesidad de la frecuencia de las relaciones sexuales. Cuidado con eso, porque dice Pablo, para que el diablo no, parafraseando, no tome partido de esto. Bien, haz todo lo que está en tu corazón. Muévete según los impulsos de tu corazón. Estas no son las palabras de un influencer contemporáneo. Estas son las palabras de un profeta. Estas son las palabras de un profeta, Natán, y dichas nada más y nada menos que a David. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7. Dice, versículo 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Se lo dijo en un contexto donde David estaba, llamémoslo así, en un ambiente de supuesta estabilidad y decir, es el momento donde yo tengo el deseo de construir un templo para el Señor. ¿Qué le dijo el profeta? Lo que tu corazón te dicte, hazlo. Sigamos versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Básicamente,
se corrige un estado emocional desde la palabra de Dios. No es mi palabra, no es mi voluntad que David construya un templo y la historia, pues por supuesto sabemos que está fundamentado en su hijo Salomón, quien fue quien construyó el templo al Señor. Cuando un sentimiento nos mueve a acciones contrarias a la voluntad de Dios, mis hermanos, estamos ante pasiones desordenadas. Gálatas 5:24, podemos buscarlo por allí, por favor, Gálatas 5:24, y leemos: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no es que está mal tener pasiones y deseos, el problema es no crucificarlos. El problema es no someterlos a la palabra de Dios. Entonces, aquí viene el punto del desarrollo de esa segunda parte, mis hermanos, que espero ser claro y puntual. La estrategia para poder enfrentar nuestras pasiones desordenadas no es enfocarnos en las pasiones desordenadas. Esa no es la forma de combatirlas, porque vamos a descuidar los estados, y esto voy a desarrollarlo por si no entienden a la primera. Enfocarnos en los estados específicos que originan esas pasiones desordenadas. Y vamos a llamarle estado de vulnerabilidad. Para que podamos entender el punto que quiero decir, les hago unas preguntas. Si ustedes caminan con una piedra en el zapato, habitualmente, ¿qué sensaciones vamos a tener? ¿Cuál acá es el estado de vulnerabilidad con lo que estamos hablando? La piedra en el zapato. Es decir, aquello que nos genera unas sensaciones específicas, ¿sí? El estado de vulnerabilidad es la situación de caminar con una piedra en el zapato. Nos da unas sensaciones específicas. Ahora, si cuando yo estoy con una piedra en el zapato, pensando en lo que, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué es atender eso que estoy pensando, a pesar de que tengo la piedra en el zapato? O empezar a intervenir ese estado de vulnerabilidad quitando la piedra del zapato. Cuando quito la piedra del zapato, ¿qué nuevos estados emocionales me van a llevar? De alivio, etcétera, ¿verdad? Un ejemplo simplemente para explicar lo que estoy tratando de decir. Entonces, ahí empezamos a tirar varias líneas. El error es cuando una persona se ocupa de sus sentimientos de soledad, por ejemplo, en vez de ocuparse del enriquecimiento de sus relaciones, por ejemplo. El error es cuando sufrimos por nuestras pasiones sexuales pecaminosas, ¿verdad? Y no atendemos los estados que los originan. Vamos construyendo el punto. Ahora, fundamentemos esta idea desde la Escritura. Dice Gálatas 6:8, el que siembra, y lo he subrayado aquí, ya aquí, por favor, ubiquémoslo dentro del término estado de vulnerabilidad, que es su responsabilidad y la mía, mis hermanos. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Los estados de vulnerabilidad, insisto, vamos a desarrollar el punto. Hasta el momento entendamos que los estados de vulnerabilidad van a producirnos, van a desarrollar, van a madurar nuestras pasiones desordenadas. Está bien que nosotros tengamos una total dependencia al Señor, pero lo que es extraño es que nosotros, después de haber construido un estado de vulnerabilidad, luego le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a superar esta pasión desordenada que me aleja de ti, por ejemplo. Y luego de la misma oración, es decir, luego de salir del club de jóvenes, de reunión de matrimonios, de esta congregación, ¿verdad? Nosotros llegamos y seguimos manteniendo estados de vulnerabilidad. Cada uno construye el suyo. Queda la casualidad que luego de ese estado de vulnerabilidad empiezan a fomentarse las pasiones desordenadas. Por ejemplo, un estado de vulnerabilidad es la estrategia de irme quedando aislado de mi familia para que nadie me vea dónde yo empiezo a navegar, por ejemplo. O salgo yo de un club de jóvenes y luego llego y sigo viendo los mismos videos con alta carga de sensualidad y erotismo desde la discipulado sexual de la cultura. Sigo manteniendo los mismos artistas de moda, otra vez con sus videos respectivos,
y luego vuelvo a la semana a sufrir por mis pasiones desordenadas. ¿Saben qué es el punto que incomoda acá, mis hermanos? El sentido de responsabilidad de nosotros. Porque es más fácil que yo me siente y que diga, Espíritu Santo, transfórmame 1, 2, 3. La transformación es única de Dios. Pero como hemos dicho una y otra vez, tenemos un papel colaborativo en nuestra santificación. Es más, ¿suena extraño esto? Bueno, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al Espíritu Santo? ¿A usted y a mí? La obra de santificación es por gracia. Nosotros no hacemos nada para autosantificarnos. Eso está claro. Pero no significa que yo me entrego a la santificación. Por un lado, procuro procesos de santificación como la reunión comunal, como la oración, como la lectura de la palabra. Y por otro lado, satisfago estados de vulnerabilidad. Entonces esto está muy desequilibrado en la vivencia cristiana. Porque otra vez creo que se entiende, nosotros, o no digo, algunas personas o nosotros como sea, pretendemos andar en el Espíritu y concedernos nuestro espacio para satisfacer esos deseos de la carne. Es que no puedo dejar de ver, es que no puedo dejar de escuchar. Mis hermanos, la vida cristiana no es un acomodo espiritual, es morir. La vida cristiana es morir para resucitar en Cristo. Literalmente es morir. ¿Y cuántas veces? Todos los días hasta que Cristo venga. La muerte no es cuando nosotros decidimos entregarnos al Señor Jesucristo. Somos llamados a muerte cada día. Porque somos llamados a cargar la cruz, ¿cuántas veces? Cada día. El enfocarnos en nuestros estados de vulnerabilidad se relaciona en la Escritura con muchos verbos. Por ejemplo, huir, resistir, alejarse, hagan morir. ¿Bien? Mis hermanos, hablo en contra de una, llamémosle así, ingenuidad de pensar que como cristianos somos inmunes a ese león rugiente que anda buscando a quien devorar y a través de muchas estrategias sutiles, a través de artistas de moda. No sé si a ustedes les pasa, pero qué difícil es hoy sentarse a ver una película en familia. Mis hermanos, es increíble. Ya para menores de 13, el Señor no tiene ningún significado en nuestra cultura. Ningún significado. Ahora, se trata entonces de decir, bueno, la solución es, no vemos absolutamente nada. Vamos al punto. La santificación es también entendida desde ese punto. Nuestro papel colaborativo es apartarnos de aquello. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de lo que es nuestra salvación? La operación del Espíritu Santo, recuerden que hay una palabra muy importante. ¿Qué empezamos a vivir nosotros en nuestra vida? Sensibilidad, entre otras cosas, ¿verdad? Sensibilidad en contra del pecado. Quiero decir, ya aquello que antes nos parecía estar muy cómodos, el Espíritu Santo empieza a inquietarnos. Tenemos una sensibilidad en contra del pecado. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Pero miren, también esa es la voluntad de Dios. Que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Y vean que está muy relacionado con la voluntad de Dios de santificación. Entonces vean que es un llamado. ¿Y cómo nosotros colaboramos? Como acabamos de decir, con esos verbos específicos y claritos para todo el mundo, jóvenes y adultos. Porque les voy a decir una cosa, la lucha sexual no está para los de la pubertad. No. Ni para hombres tampoco. La lucha sexual está para todo ser sexuado. Es decir, ustedes y yo en cualquier edad. Y la lucha sexual está no solamente aplicado en nuestra parte física, sino en nuestros pensamientos, en nuestras fantasías, en nuestras conexiones emocionales. Porque una persona puede comprometer su integridad sexual desde la manera en que piensa y se imagina a otra persona, aun cuando no tenga un contacto físico con esa persona. Entonces es una lucha constante, es un huir constante, a no estar entonces desarrollando estados de vulnerabilidad. Un estado de vulnerabilidad
no puede ser más que lo que Jesucristo, entre otras cosas, nos enseñó. Ustedes recuerdan en Mateo 5:27, cuando hablaba, por ejemplo, del adulterio, que queda perfecto para el tema de la sexualidad. ¿Qué decía con respecto al ojo que nos hace pecar? Cortarlo y echarlo afuera. Con la mano, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Está hablando de la pasión, está hablando de aquel estado que va a desarrollar esa pasión desordenada. Cualquier cosa que empiece a desarrollarme una pasión desordenada, Jesucristo fue muy tajante. Es decir, corta tu mano derecha y la tiras. Por supuesto, entendemos el mensaje teológico, ¿verdad? Del punto, sino aquí imagínense, ¿verdad? Pero está hablando de aquello que mantiene, ¿verdad? Aquello que promueve, aquello con lo que nosotros cargamos, que va a empezar a desarrollar una pasión desordenada. Mis hermanos, esto nos lleva a la otra parte. Las tentaciones que ustedes y yo tenemos no son en sí mismo un pecado. Ya lo vamos a desarrollar, porque Jesucristo fue tentado en todo. El hecho que usted y yo seamos tentados no significa que el deseo, la emoción, el sistema afectivo que involucra esto, no significa que estamos pecando. Por más fuerte que sea ese despertar de nuestras emociones. No, la tentación no es el pecado. Pero recordemos, cuando Jesucristo hablaba en 5:22, que hablaba acerca del enojo, quiero recordarles que Jesucristo, cuando decía no se enojen, utilizó una palabra que es orgizo. Por ejemplo, tumo se refiere, no se enojen, no se tumó a una pasión o reacción del momento. Eso no lo dijo Jesús. Porque ustedes y yo no podemos evitar las emociones. Cuando Jesucristo dijo no se enojen, utilizó orgizo y pudo haber utilizado la primera. Porque orgizo, recuerden, significaba cuando una pasión o una emoción, por ejemplo el enojo, se deja cultivar y crecer. Esa es la advertencia de Jesucristo. Porque recordemos que necesitamos enojarnos para estar en contra de muchísimas cosas en la sociedad. Y Jesucristo mismo se enojó. Así que aplicado a la tentación específicamente sexual, si yo soy tentado por un incentivo físico, pongámoslo así, mi sexualidad va a responder de manera natural y necesaria al estímulo. El hecho que yo no esté buscando y sea estimulado, ese deseo que tengo no significa que ya estoy pecando. Si yo no huyo en ese momento y no identifico y dejo cultivar y crecer esa pasión que se me despertó, estamos hablando de otro plano. Y eso es un estado de vulnerabilidad. Ahora, por supuesto, como estamos diciendo, si yo anteriormente descubro que hay videos donde el artista me gusta mucho, pero que como tiene un compromiso cultural y está acompañado ese video de imágenes que yo como hombre me estimulo por lo que veo, y yo sigo viendo este video con la ingenuidad que yo vengo de la iglesia hoy, que vengo potenciado por el Espíritu, yo mismo estoy procurando mi estado de vulnerabilidad, de lo que la Escritura me advierte claramente que tenga mucho cuidado. Y después yo me siento y digo, ay Señor, ¿dónde está tu poder en mí? Tengo serias dudas de lo que dice tu palabra, porque tu palabra dice que soy una persona nueva. Y eso significa ser un súper hombre en súper control de emociones y sentimientos. Usted y yo tenemos las mismas emociones de nuestra vieja naturaleza. Se los quiero explicar muy directamente. La diferencia es que tenemos sensibilidad para huir de ellas. Esa es la diferencia. Jesucristo en Mateo 6:13 nos dijo, no nos dejes tener tentaciones. No nos dejes caer en la tentación. Yo no rompo, mis hermanos, mi compromiso con mi esposa si me siento tentado a buscar experiencias sexuales fuera de mi matrimonio. Otra vez, yo no rompo mi compromiso si me siento tentado a buscar relaciones sexuales fuera de mi matrimonio. Es muy diferente
si luego de la tentación sigo cultivando voluntariamente las emociones que me despertaron? Es decir, manteniendo pensamientos que no tengo que mantener, conexiones relacionales que no tengo que mantener, haciendo comparaciones de ese objeto de tentación con mi esposa, fantaseando qué sería si, ahí sí, ¿ves? Yo agarro y lo convierto no en tumor, sino en orgizo. Yo mismo procuro hacer crecer y mantener esto. Y ahí está el punto. No el deseo que se me despierta de tener una relación extramatrimonial. ¿Está claro, hermanos? Por supuesto no estamos hablando de que no importa, tengamos deseos, estoy diciendo que estemos muy alertas porque estamos en una cultura hipersexualizada. Hipersexualizada. Eso yo creo que, es más, yo creo que yo busco en internet esta cosita y me tiene que salir alguien con bikini. Yo digo, ¿por qué tiene que ver? Aceite de carro, llantas, mi hermano, cualquier cosa, una sociedad hipersexualizada. ¿Ven? Usted está buscando este aparatito, viene una imagen que usted no solicitó, usted tiene la sensación, ¿está pecando? No, mi hermano. El engañador le va a decir, por sentir lo que siente, usted está comprometiendo su testimonio cristiano. No, señor, eso no es así. Porque en ese momento yo estoy teniendo tumor, una pasión o reacción del momento. Pero mi responsabilidad y la suya, otra vez, creo que se entiende, es no convertirlo en orgizo. ¿Esta responsabilidad de quién es? Ese es el punto. Señor, fortaléceme para no llegar a orgizo. Ese no es el punto, mis hermanos. Es su responsabilidad y la mía. Ahora sí, ¿quién nos fortalece para esto? El Señor Jesucristo. Porque no es en nuestras fuerzas, ni en nuestra humanidad, que evitamos orgizo. Porque en Él somos más que vencedores. Pero nosotros somos este instrumento responsable de huir, de dejar, de no pensar, de no seguir cultivando en. Y esas fuerzas decir, uy, lo logré. No, un momento. Cristo en usted lo logró. Usted colaboró con ese diseño bíblico. Vamos a concluir con el ejemplo, bueno, que creo que queda claro la esencia, tanto para jóvenes como para los que estamos casados y demás personas. Hoy salgamos con el entendimiento de estar muy alertas, no ser unos ingenuos espirituales en pensar que si, por ejemplo, una persona antes consumía licor, ahora en Cristo, no, yo puedo estar, es más, hagamos una reunión en el bar tal, porque ya en Cristo ya estoy fortalecido. No se aplica el contexto de huir y de no procurar contextos de vulnerabilidad, estados de vulnerabilidad. Miren, terminemos con Génesis 39, que el pastor nos llevó a esta muy importante lectura. Yo nada más quiero ver unas cositas que me gustaría ver acá en esta última parte. ¿Por qué? Génesis 39. El punto es este, mis hermanos. José, entiéndanme bien este punto, no se permitió desarrollar estados de vulnerabilidad en el contexto que lo estamos hablando. Vamos a ver, miren, la expresión visible de no entregarse a un estado de vulnerabilidad, la expresión física visible fue cuando salió corriendo, ¿verdad? Cuando huyó. Pero antes, vean el 39:10. Hablando, se está refiriendo a la esposa de Potifar, hablando ella a José, ¿qué dice? Hermanos, cada día. Es que, digamos, nosotros vemos la historia y pensamos que fue un suceso aislado donde él respondió de una manera ¿verdad? Muy espiritual, por decirlo de alguna manera, y salió corriendo. Cada día le hablaba esta mujer a José. ¿Qué significa? La expresión física cuando él huyó fue la expresión visible de algo que nosotros no vemos que pasaba en su mente y en su corazón. Ir huyendo mentalmente y emocionalmente. ¿Para qué? Para que cuando llegara un estado realmente muy comprometedor, que era cuando no había nadie en la casa, que es lo que ahora sí, lo que voy a decir. El 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. José
venía huyendo, evitando, deconstruyendo estados de vulnerabilidad en sus emociones, en sus fantasías. Uy, ¿qué será? ¿Qué será yo con esta mujer? ¿Cómo será el punto? Esos estados. Si él desarrolla eso, mis hermanos, llega un estado potente como estos, difícilmente se puede superar. Entonces, nosotros cada día somos llamados a la emoción, como la esposa de Potifar, cada día le decía, acuéstate conmigo. Cada día somos llamados por medio de la internet y otras fuentes a, digamos, comprometer nuestros estados de vulnerabilidad. Cada día. Ese es el punto. Pero a ejemplo de José, cada día él no se permitía desarrollar esto para que él posteriormente tuviera en un estado más comprometedor. Entonces, si un joven o adulto vive su vida fantaseando, cuando está solo en su casa, ¿qué va a pasar? No va a tener ese ejercicio emocional de fantasía ni mental para poder soportar. Y luego, ¿qué pasa? Señor, ¿y qué pasa contigo? ¿Dónde está tu fuerza en mí? Ven el punto. Terminemos con esto. La tentación viene de nuestros propios deseos, que ya los entendemos en el contexto de la Escritura, unos deseos que se dejan crecer y cultivar. ¿Bien? Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte.